Hola, vamos a estudiar los ejercicios de estadística bidimensional. Bi se refiere a dos dimensiones, ¿sí? Vamos a tener dos variables a las cuales vamos a estudiar. Un texto de un ejercicio, por ejemplo, el siguiente nos habla de una compañía de seguros, considera que el número de vehículos a los cuales llama y circulan por una determinada autopista a más de 120 km/h. Puede ponerse, comenta, en función del número de accidentes X que ocurren en ella, con lo cual el número de accidentes que ocurren en la autopista se le llama X. Se toman datos durante 5 días seguidos, estableciéndose esta tabla. Entonces, el número de observaciones van a ser 5 días. Durante 5 días vamos a hacer observaciones sobre el número de accidentes y el número de vehículos. El primer día, número de accidentes 5, segundo día 7 accidentes, tercer día 2 accidentes, cuarto día 1 accidente, quinto día 9 accidentes. Los vehículos que circulan a más de 120 km/h, el primer día 15, el segundo día 18 vehículos, el tercer día 10, el cuarto 8 vehículos y el quinto 20 vehículos. Bien, después de establecer con los datos del enunciado las columnas X y las columnas Y, a la cual hemos llamado la variable X y la variable Y, creamos la tercera columna X sub Y al cuadrado. Bien, el 5 al cuadrado va a ser 25, 7 al cuadrado 49, 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1 y 9 al cuadrado 81. La cuarta columna es la variable y al cuadrado, y sub y al cuadrado, 15 al cuadrado 225, 18 al cuadrado 324, 10 al cuadrado 100, 8 al cuadrado 64 y 20 al cuadrado 400. Y la quinta columna va a ser la multiplicación de la variable x por la variable y, x sub y por y sub y. 5 por 15, 75, 7 por 18, 126, 2 por 10, 20, 1 por 8, 8 y 9 por 20, 180. Bien, después de crear con estas dos columnas las tres columnas siguientes, realizamos las sumas de todas las columnas. Bien, con lo cual la suma de los x sub y da 24, suma de los y sub y 71, suma de los x sub y al cuadrado 160, suma de los y sub y al cuadrado 1113 y suma de los x sub y por y sub y 409. Este tipo de ejercicios se realizan siempre igual, ¿vale? Con los datos que nos dan el enunciado, creamos las dos columnas X sub Y, determinamos quién es X para nosotros, quién es Y. Si viene determinado por el enunciado, nos fijamos, ya viene determinado quién es X sub Y, quién es Y sub Y. Si no, lo creamos nosotros. Creamos tres columnas anexas y sumamos los datos. Bien. Con la primera columna, con la suma de los datos de la primera columna X sub Y, creamos la media de la variable X, ¿vale? Va a ser este dato 24 entre el número de observaciones, que son 5. 24 quintos en este caso. La media, la suma de los datos de la segunda columna nos va a dar el valor de la media de la variable Y, 71 partido el número de observaciones, que va a ser 5. Con la suma de los datos de la tercera columna vamos a crear la varianza de la variable X, también designada por S al cuadrado sub X. Va a ser el valor de esta casilla dividido entre el número de observaciones, que en este caso son 5, menos la media de la variable X elevada al cuadrado, que en este caso son 24 quintos. Realizando esta operación obtenemos que la varianza vale 224,25. La desviación típica de X, designada por S sub X, es la raíz cuadrada de la varianza de X. Por tanto, raíz cuadrada de 224,25. Eso es 4 raíces cuadradas de 14 quintos. Con la suma de los datos de la cuarta columna, creamos la varianza de la letra de la variable Y, designada por S al cuadrado sub Y. Es esta casilla, 1113 entre el número de observaciones, que son 5, menos la media de Y al cuadrado. La media de Y al cuadrado son 71 quintos al cuadrado, y realizando el cálculo tenemos que la varianza de la variable Y son 524,25. La desviación típica de Y, designada por S sub Y, es la raíz cuadrada de la varianza de la variable Y, es decir, la raíz cuadrada de 524,25, que vienen a ser 2 raíces cuadradas de 131 quintos.
Muy bien, con la suma de los datos de la quinta columna, ¿vale? Obtenemos la covarianza de las variables x e y. Muy bien, es este dato entre el número de observaciones menos el producto de las medias de la variable x e y. Por tanto, 409 quintos menos 24 quintos por 71 quintos obtenemos 341 25avos. Muy bien, por tanto, lo dicho, con estas 5 columnas se crean siempre estos datos, medias de las variables, varianzas, desviaciones típicas y covarianza. Y por último, con estos 3 datos de las últimas 3 columnas obtenemos el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal se designa por la letra R y es la división de la covarianza de las variables x e y dividida entre el producto de las desviaciones típicas de la variable x por la variable y. En este caso, 341 25avos. Esta barra de fracción la vamos a expresar como 2 puntos de división, porque una fracción es una ración y es una división, bien. Y la vamos a multiplicar por la varianza de la variable x y por la varianza de la variable y. Numerador por denominador al numerador y denominador por numerador al denominador, obteniéndose 341 raíz cuadrada de 1834 dividido entre 14.672, aproximadamente el número 0,995. Bien, si tomamos la teoría de las variables bidimensionales, el coeficiente de correlación lineal siempre va a ser un número entre -1 y 1. ¿Vale? Si obtenemos cualquier otro dato que no se ciña entre -1 y 1, algo hemos calculado mal. Bien, si esa correlación es el número -1, se dice que la correlación es perfecta, ¿bien? Siendo la correlación lineal negativa. Si la correlación está entre el número -1, sin incluir el -1, hasta el -0,5, están correladas fuertemente las letras x, las variables x e y. Si la correlación está entre -0,5 y 0 o de 0 a 0,5, están correladas débilmente. Bien. Si el coeficiente de correlación da 0, se dicen incorreladas, no están correladas o no están relacionadas, ¿vale? Correlación lineal no tiene. Si R, la correlación lineal, se obtiene un número entre 0,5 y 1 sin incluir el 1, la correlación entre x e y es fuerte. Mientras que si la correlación es exactamente el número 1, la correlación es perfecta, también llamada correlación lineal positiva. Bien, para finalizar este ejercicio que nos han propuesto, nos pedían la media de x, que ya se obtiene de este dato, 24 quintos, la media de y, 71 quintos, la varianza de x, mediante la tercera columna, 224 25avos, la varianza de x, que es hacer la raíz cuadrada de la varianza, la desviación típica de x, que es hacer la raíz cuadrada de la varianza de x, 4 raíces cuadradas de 14 quintos. La varianza de y se hace con la cuarta columna, se obtienen 524 25avos y la desviación típica es la raíz cuadrada de esta varianza, obteniéndose 2 raíces cuadradas de 131 dividido entre 5. La covarianza se obtiene con la última columna, con la quinta columna, bien, obtenemos 341 25avos. Y el coeficiente de correlación lineal lo hemos calculado por último con estos 3 datos obtenidos de estas 3 columnas y nos ha dado 341 por la raíz cuadrada de 1834 dividido entre 14.672, es decir, un número aproximadamente 0,995. Por tanto, se dice que la correlación de las variables x e y, en este caso, están fuertemente dependientes. La dependencia es muy fuerte. Ya para finalizar nos proponen 2 apartados, la recta de regresión de la variable y sobre la variable x y luego el apartado C, la recta de regresión de la variable x sobre la variable y. Bueno, como podéis comprobar es muy sencillita, ¿vale? Y muy pareja. La recta de regresión de y sobre x quiere decir que la y va a depender de lo que valga la x, por tanto y menos la media de y igual
covarianza de xy dividida entre la varianza de x por, abrimos paréntesis, x menos la media de x. Sustituimos la media de y, la covarianza, la varianza de x y la media de x. Esto que resta pasa sumando para el otro lado, sacamos este paréntesis haciendo la propiedad distributiva de la multiplicación, este número por este y este por este, toda esta fracción por este primer término, toda esta fracción por esta segunda fracción. Esto que resta lo pasamos sumando y obtenemos que la recta de regresión de y sobre x son que y es igual a 341 partido de 224x más 457 partido de 61. Nos plantean, a partir de esta recta de regresión, si el número de accidentes es 6, es decir, si x es 6, ¿cuántos vehículos circulan a más de 120 km/h? Es decir, ¿cuánto vale la y? Pues donde pongo una x en esta expresión vamos a poner un 6 y obtenemos 16,62 puntos suspensivos, porque es un número irracional, vehículos. La recta de regresión de x sobre y, ahora la x va a depender del valor de la y, x menos la media de x igual covarianza de xy dividida entre la varianza de y por, abro paréntesis, y menos la media de y, sustituimos la media de x, la covarianza de xy, la varianza de y, la media de y. Sacamos este paréntesis con la propiedad distributiva de la multiplicación, toda esta fracción por el primer término, toda esta fracción por el segundo, esto que es resta pasa sumando, agrupamos lo semejante y obtenemos que la recta de regresión de x sobre y es x igual a 341 partido de 524 y menos 2327 partido de 524. Nos plantean que si el número de vehículos que circulan a más de 120 km/h son 16, determinemos el número de accidentes que ocurren en ella, ¿vale? De una manera estimada, de una manera aproximada a través de la recta de regresión. Como nos dan el valor de la y, es decir, el número de vehículos, yo tengo que utilizar la recta de regresión de x, que va a depender de ese valor de y. Por tanto, x, vengo a esta recta de regresión que depende del valor de la y, donde pongo una y pongo un 16. Hago los cálculos y obtenemos que el número de accidentes que ocurren en la autopista se acerca a 5,97, ¿vale? O sea, a 6 vehículos mínimo. Entonces, dado que esto es un número irracional, ¿sí? Podemos dejar el resultado de esta manera o determinando el número entero siguiente. En los dos apartados, como el coeficiente de correlación lineal es un número próximo a 1, cercano a 1, es una muy buena predicción, ¿sí? Bueno, pues como podéis ver, los ejercicios de estadística bidimensional son muy sencillitos, siempre se van a crear con el texto del ejercicio 2 columnas x e y, por eso es bidimensional, 2 dimensiones, 2 letras, ¿sí? Y luego siempre 3 columnas, la primera letra al cuadrado, la segunda al cuadrado y la multiplicación de las letras. Vamos a sumar y de ahí vamos a tener los siguientes valores que hemos ido construyendo en este vídeo. Bueno, espero que sea sencillo la explicación.